que no nos sorprenda que en este tiempo podamos ver cuántas cosas están sucediendo. Pero dice el Evangelio según San Mateo 24:6: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. A pesar de que estemos viendo tantas cosas, aún no es el fin. Esto es un principio de las cosas que han de venir. Y vienen guerras, hay guerras, vienen enfermedades, hay enfermedades, vienen pestes, ya hay pestes, pero no podemos vivir con miedo. Dice Proverbios capítulo 28 verso 1: huye el impío sin que nadie le persiga, mas el justo está confiado como un león. Porque nosotros tenemos que vivir confiados, esperanzados de las promesas y las misericordias del Señor. Pero vienen enfermedades. Ahorita acabamos de pasar la pandemia, el COVID-19. Se habla de que fue por culpa de un murciélago. Ahí podemos ver la imagen del murciélago. También podemos ver que le echan la culpa incluso al camello, a otro animalito parecido al armadillo. Y muchos, algunos científicos dicen que todas estas enfermedades se las debemos incluso a los perros. La gonorrea, por ejemplo, es una enfermedad que viene del mono y viene del perro. Y ahora estamos escuchando también sobre la viruela del mono. Sabemos que en algunos lugares pues hay gente enferma y es hasta mortal. Pero no tenemos que tener miedo, no tenemos que tener temor, porque sabemos que Dios está con nosotros. Pero ¿por qué algunos tienen miedo? Dice Primera de Juan capítulo 4 verso 18: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dios es amor y nosotros vivimos confiados porque sabemos que nuestra confianza está en Dios. Dice Lucas capítulo 21 verso Lucas capítulo 21 verso 28 dice que vienen pestes a este mundo, pero nosotros tenemos que estar contentos, tenemos que estar gozosos de todas estas cosas que vienen. Y hablo del pueblo cristiano, el pueblo que ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque en el versículo 11 de Lucas 21:11 dice que vienen pestes, pero en Lucas 21:28 dice que cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué cosas? Guerras, hambres, pestes, enfermedades. Cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Qué me dice a mí como cristiano que hay enfermedades? ¿Qué me dice a mí como cristiano que hay pandemias? ¿Que me tengo que asustar? No. ¿Qué me dice de que viene esta peste, esas enfermedades? A mí como cristiano, a usted como cristiano, ¿qué es lo que le dice? Le dice que cada día más nos acercamos a ese encuentro glorioso con nuestro Señor Jesucristo. Ya sea que la muerte nos sorprenda o nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros, sabemos cada vez más que se acerca ese día y no tenemos miedo. ¿Por qué? Porque el Salmo 91, capítulo 91, verso 5 dice: no temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que a mediodía destruya. Y el versículo 10 dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada.
nosotros tenemos esa esperanza en Cristo Jesús de que Él nos libra de todo mal y guarda aún nuestra casa, guarda aún nuestra familia. Lamentablemente, todo esto tiene que pasar. Dice Mateo 24:34, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo lo que está en la Biblia se tiene que cumplir y se va a cumplir. Y cada vez que vemos que estas cosas pasan, nos alegramos. Yo me alegro porque digo, bueno, ya el Señor Jesús viene. Yo recuerdo que cuando yo tenía, cuando tenía 14 años, se hablaba sobre un chip que iba a ser puesto en la mano o en la frente de las personas. En ese tiempo no habían teléfonos, apenas si se miraba alguno que otro por ahí. Y ahora en Estados Unidos se está implantando el chip. Entonces yo me alegro cuando veo estas cosas porque yo sé que mi redención, que la hora se está llegando, pero estoy tranquilo porque sé que el Señor me va a librar. Ahora bien, dice la palabra del Señor, también ahí en Mateo capítulo 24, verso 36, que el día y la hora nadie lo sabe. Es que nadie sabe cuándo se va a morir, como tampoco nadie sabe cuándo el Señor volverá por su pueblo. La Biblia dice que Él vendrá como ladrón en la noche. Eso lo dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Pero fíjese algo muy importante. Dios, el Señor, vendrá como un ladrón en la noche, pero para aquellos que viven en las tinieblas. ¿Por qué? Porque ahí mismo dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, 4, dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces Él va a venir como un ladrón en la noche, pero para los que están viviendo en la noche. Pero para los que estamos viviendo en la luz de Cristo, no nos va a sorprender. Nosotros sabemos que el Señor viene y viene muy pronto por aquellos que están tratando de agradar al Señor, porque yo sé que cuesta. Oh, sí, es muy difícil. También nos dice allá en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese. Hay muchos que se sorprenden, incluso muchos cristianos que ya no quieren ni ir a la iglesia porque el coronavirus, que porque la viruela del mono, que por la enfermedad del chucho y la gripe de la gallina. Y si antes ponían excusa, hoy ponen más excusa, pero que esto no nos tiene que extrañar que esté pasando, porque Cristo viene, porque el tiempo se está cumpliendo. Y dice Primera de Pedro capítulo 4, verso 13, si no gozaos. ¿Qué va a decir usted? ¿Cómo me voy a alegrar por el COVID? Tantos muertos. ¿Cómo me voy a alegrar yo por la viruela del mono? Si tantos muertos. Bueno, la Biblia dice, gozaos por cuanto sois participantes, Primera de Pedro 4:13, de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Gocémonos porque esto se está terminando, el tiempo se está llegando. Pero si tú aún no estás viviendo en la luz de Cristo, ese día te va a sorprender. La Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre. San Juan capítulo 14, verso 6. Entonces, si aún no has hecho la decisión, si aún no te estás congregando, si aún no has decidido, empieza a ir a una iglesia donde te hablen de Jesús. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay otro mediador, no hay otro que vaya a mediar entre Dios y tú,
sino solamente Jesucristo. Tienes que ir a una iglesia donde te hablen de Jesucristo como tu único mediador para llegar al Padre. Y dice Hechos capítulo 4, verso 12, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Entonces yo te digo que si a ti te asusta lo que está pasando, si tú te asustas por lo que está sucediendo, ven a Cristo, entrégale tu vida a Cristo y empézate a gozar, porque Él muy pronto vendrá a librar a su pueblo de todo esto. En el nombre de Jesús, yo te animo, yo te invito. Si tú vives en Tierra Blanca, ahí hay una iglesia, ahí hay un templo donde tú te puedes congregar. No mires al hermano, no mires a la hermana, empieza a ver a Cristo. Dios te bendiga.